Es curioso que de las dos que están compitiendo para lo de los Oscars, una se base en las relaciones no diagonales, sino paralelas, y la otra se obsesione tanto con el equilibrio. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más. Hoy os vamos a hablar de la guerra por los Oscars. ¿Qué me quiero referir con esto? A que todos los países, durante los meses previos a la preselección para todas las películas que vayan a ser nominadas meses después para los Oscars, se hace una especie de prueba de selección mediante voto en la que eligen cuál va a ser su candidata para los Oscars en cuanto a mejor película extranjera. Que esto no quiere decir que ninguna otra película de nuestro país pueda optar a premios. Significa que para mejor película extranjera se elige una representante, que en este caso ha sido El Buen Patrón. Spoiler, bueno, muchos lo sabéis ya, ya que a principios de octubre ya se dijo, ya saltó la noticia, pero es interesante hablar de esto porque en escasas 1 o 2 semanas ya por fin se van a revelar cuáles son las candidatas oficiales que traspasan la siguiente línea y de verdad pueden estar nominadas a mejor película extranjera. En nuestro caso en España teníamos 3 finalistas que eran Mediterráneo, Madres Paralelas y El Buen Patrón, aunque yo voy a hablar sobre todo de Madres Paralelas y El Buen Patrón porque son las dos que he visto en el cine y porque además eran las favoritas tanto para la crítica como para la prensa como para todo el mundo. No solo por ser muy buenas películas, que es el caso, sino porque además vienen respaldadas por motivos detrás de los cuales son más potencialmente carne de Oscar que, por ejemplo, Mediterráneo. Y aquí es donde saltó la polémica, porque por delante de Pedro Almodóvar y sus Madres Paralelas, que no solo es el típico drama melodrama almodovariano, sino que además es muy carne de Oscar por todo el concepto social, toda la crítica que quiere meter el bueno de Pedro en esta película, y se ha elegido por encima a El Buen Patrón de Fernando Luis de Aranoa, y esto va a ser una especie de doble review, además de contaros lo que ya os he explicado un poco, que es que dentro de un par de semanas sabremos si El Buen Patrón puede optar a un Oscar a mejor película extranjera. Que esto, bueno, lo vuelvo a repetir, esto no quita que podamos, por ejemplo, ver una nominación de Madres Paralelas a los Oscars por, digamos, mejor actriz a Penélope Cruz o Milena Smith, claro. Y con esto me quiero remontar al caso de, si no me equivoco, era Hablé con ella, que ese año se eligió a otra película para representar a España de cara a mejor película extranjera, pero sin embargo la Academia consideró que debía ser nominada a 2 Oscars por su cuenta, creo que eran a mejor guión y mejor dirección, si no me equivoco, y que finalmente creo que se llevó mínimo una estatuilla, oye, que no está mal. Y este es el caso, tampoco tiene un gran trasfondo detrás, solo que quiero hablar un poco de cuáles son las impresiones que han compartido tanto la crítica como el público. Os hago un poco de spoilers, he intentado desprestigiar un poco a tanto a Fernando Luis de Aranoa como al Buen Patrón en general por haber sido la seleccionada. Se supone que había habido mucho cabreo por no haber elegido a Almodóvar, ya que no solo os he contado lo de el drama y melodrama, que ya de por sí es mucho carne de Oscar, y lo de la crítica social, que siempre suma puntos, sino que Almodóvar es un director muy querido en Hollywood, muy recuestado, iba a decir, muy solicitado desde hace décadas, bastantes décadas. Que además Pedro nunca lo ha ocultado, de hecho es muy abierto a la hora de hablar de estos temas, de que le querían pedir una secuela de Atame en su momento, grabada en Hollywood, en la que la protagonista de Atame se iría a intentar hacer soft porn en Hollywood. Y diversas cosas como remakes, y que también he intentado, y cuando ha querido trabajar con Meryl Streep y cosas así, también siempre lo ha contado. En esto ha sido siempre muy abierto, y por eso también creo que por ello es tanta la presión que ha existido sobre esta decisión. Pero de cara a hablar de las 2 películas, os voy a hablar un poquito de ellas, lo que es mi review, y luego voy a dar mi opinión de si creo que está bien elegido y cuál es mejor de las 2. Vamos a empezar con Madres Paralelas, que es la que se ha quedado colgada al final.
Comenzando con Madres Paralelas, hablamos de un proyecto que Pedro Almodóvar ya tenía desde hace tiempos. Se han visto easter eggs y pistas de que este guión lo iba a llevar a cabo desde hace tiempo. Se supone no. Hace unas cuantas películas de Pedro ya se veía al fondo un póster, creo que era, o no sé si un libro. Sé que ya se hacía referencia a Madres Paralelas. Ya hablamos de una película en la que, por si no la conocéis o no la habéis visto, os cuento un poco la sinopsis. La película trata básicamente de dos figuras femeninas como son Penélope Cruz y Milena Smith, a quien ya hemos visto en una película que me he visto hace muy poco, que es la que le hizo ganar el Oscar a Mario Casas, que es No matarás, en la que estaba muy bien, y donde aquí repite, y con bastante razón, porque hace un papelón, aunque ahora vamos a eso. Las dos son madres y dan a luz básicamente en la misma sala, porque normalmente en los hospitales aquí de España las salas no son tan privadas, son una cama junto a la otra, y el caso es que dan a luz juntas, por así decirlo, y eso les llevará a una relación muy peculiar. No creo que aquí Almodóvar se base tanto en el melodrama como si podrían ser casi todas sus películas, por ejemplo Hablé con ella, el ejemplo que he puesto antes, sino más sí que se quiere montar su propio drama, aprovechando factores sociales como, ya se ha hablado mucho de esto, las fosas comunes de la guerra civil. Que también es uno de los motivos por el que ha habido polémica, porque se suele decir que ha sido un pegote, más que realmente algo que se haya desarrollado de la mejor manera. Y yo creo, en este caso, la película se fundamenta en las dos interpretaciones, cosa que veo muy a favor. También es una película más minimalista, amén de toda la situación pandémica que vivimos, y yo creo que Pedro la ha sabido aprovechar bastante bien, en cierta manera. Aunque también creo que no ha sido el mejor toque que le podría haber dado. Es decir, la película, aparte de la interpretación, se basa mucho en el guión, a pesar de que, si no me equivoco, Pedro había dicho también que se basaba mucho en la improvisación a veces de ambas actrices. Pero el caso es que para que esta película funcionase hacía falta una sinergia muy clara entre interpretación y guión, que gracias a Dios yo creo que existe aquí. No funciona de la mejor manera las subtramas que le quiere meter, pero difiero bastante de la idea de que sea un pegote y ya está. Creo que tiene bastante más inteligencia el guión como para dejarlo como una especie de propaganda progre que se intenta vender. Pero el caso es que realmente estamos ante un buen trabajo de Almodóvar. No la situaría dentro de las mejores de su filmografía, yo creo que por motivos obvios. Más que nada porque el proyecto no lo veo tan grande, que se haya ido por otros derroteros, además del de lo que tiene que ver con la concepción de los neonatos y todo lo demás. No creo que los derroteros que haya elegido le hayan hecho aprovecharlo al 100%, aunque sí veo un muy buen ejercicio de comprensión. También uno de los grandes objetivos que tiene la película es el contraste que existe entre las dos madres, no solo por la situación que se les da, que tampoco voy a hacer spoiler, porque hay tralla ahí que sanar, pero me refiero más a nivel casi generacional, no solo por las lecciones que le quiere dar una a la otra y viceversa, que eso sí que funciona muy bien, la relación recíproca que tienen en cuanto a lo que le da una, le da la otra, de una manera u otra, pero sí que creo que también se basa mucho en ese choque generacional, y por eso funciona tanto el concepto de paralelo en esta película. Y yo creo que más allá de lo que es la geometría o el tipo de relación y demás, la genialidad viene de intentar aprovechar todo lo que supone eso. Es decir, es agregarle toda la situación entre el drama y el melodrama un poco, pero muy suave en este caso, que hay para aprovechar el concepto de paralelo al máximo, en pos de conseguir bastante emoción. No es una película como, bueno, al menos para mí, de acabar llorando como se intentó vender en cierto momento, pero sí me parece una película bastante acertada en varios puntos. No es la más memorable, también por la situación tan concreta de toda la película. No por una vez más, no por lo de juntar a dos madres y demás, sino sí en cuanto a los temas adheridos que se quieren, pues, añadir. Mi puntuación para Madres Paralelas sería de un 3,5/5. Y ahora sí, antes de decir cuál me gusta más y cuál creo que se merece representar a España, o cuál se merecía más bien, vamos a pasar con El buen patrón de Fernando Luis de Aranoa.
Es un momento muy delicado. No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿De qué nos deja sin premio? ¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. Equilibrio. El equilibrio es muy importante. Mi mujer dice que necesita aire. ¿Le compro una botella de oxígeno o qué cojones hago yo? Y comenzando con El Buen Patrón, sinceramente creo que es todo un hitazo. No me parece una película perfecta. No como Madres Paralelas, que veo que se podría hacer de otra manera y demás, sino porque aquí lo primordial es el espectáculo combinado a la buena manera de hacer cine, las cosas como son. El ritmo de esta película es vertiginoso, la actuación de Bardem también, bueno, se dice ya que es de Goya de cabeza. Estoy muy de acuerdo, ojalá pues estuviese nominado a los Oscars, no creo, pero aún así me parece una actuación muy trabajada, porque se nota todo el background que tiene, e incluso él lo ha dicho mucho, que además con Fernando tiene esa química para poder cabrearse en uno con el otro porque quiere hacer una cosa u otra, y yo creo que aquí Bardem necesitaba esa libertad, necesitaba esa complicidad con el director para poder salir lo que ha salido, que es una actuación casi de 10. No solo por lo compleja, sino porque refleja una cosa muy bien, que es básicamente lo que quiere enarbolar la película. Una manera de hacer las cosas en España, un poco berlanguiano en cierta manera, pero tampoco quiero que os quedéis con eso, porque no es una película precisamente berlanguiana, pero sí que tiene ese elemento castizo, ese elemento de intentar reflejar una realidad o un tópico, no más que un tópico, una manera de hacer las cosas muy española, con todo lo que se supone. Y en este caso, obviamente, que es una cosa que me parece que es repatear la película, es el decir que esta película sobrepasa los límites. Me acabo de dar cuenta de que aún no os he dicho ni de qué va. La película, su sinopsis, va de Blanco, un jefe de fábrica de una fábrica de balanzas, que empieza a ver cómo en su búsqueda por la excepción, por culpa de sus trabajadores, también por parte suya, porque hay bastante tela que cortar con él, se empieza a desmoronar todo cuando se supone que va a venir una comisión a darle un premio a la excelencia, porque se supone que es lo que le obsesiona, que es el equilibrio y que todo funcione y el buen hacer, o lo que él considera que es el buen hacer. Y que quiere buscar el equilibrio, lo dice muy abiertamente, y no por ello creo que sea malo. Normalmente este tipo de cosas, esta película está marcada por el equilibrio, por lo demás, se suele dejar más atrás. Y yo veo aquí un acierto el hecho de que se ponga en primera plana, y es que el espectador se olvida de tener que buscar los típicos sistemas de imagen y bueno, y todo lo que ello conlleva, y esos detalles más pequeños, para centrarse de pleno en la trama y en lo bien que funciona. Combinado además con esos momentos que consigue el director crearte, no solo a nivel guión, que a nivel guión tampoco creo que sea perfecto, ni mucho menos, sino a la manera de exhibirte todo lo que te quiere exhibir, me parece una genialidad. Hacía bastante que no me lo pasaba tan bien con una película española, y eso que este año hay muy buenas, como por ejemplo Mike Sabel, de Iciar Boyain, y otras que aún quedan por estrenar, hacedme caso. Pero para mí, lo voy a soltar ya, El Buen Patrón es la mejor película española, al menos de lo que he visto, del año. Y sí, me parece un acierto por parte de los votantes haber elegido al Buen Patrón por encima de Madres Paralelas. Más que nada porque la mayor crítica que esta película haya sido la seleccionada para los Oscars es que dice que en ciertos momentos traspasa la línea de lo que es la crítica, a que igual asume ciertos comportamientos cuando es obvio que los está criticando, por mucho que quiera hacer risa con eso, porque cómo no te va a hacer risa de lo faltoso que es todo y de lo surrealista que llega a ser, porque obviamente la película te lleva de un lado para otro y tú casi que ni te lo ves venir. E igual, que no tanto que cruce esa línea, sino también la crítica va en torno a que el espectador es muy fácil que se pueda identificar con él y que pueda creerse lo que está viendo. Yo lo siento, pero esto ya no es culpa del director, ni del actor, ni de la película en general, sino ya es una cuestión del público. Intentar pensar que el público es idiota. Y yo lo siento, pero aquí de todo menos eso. Que sí, que no son las prácticas más adecuadas, que sí, que es una película muy heterosexual, es una película muy rancia si lo piensas, pero también juega con ello, y yo creo que
eso es lo que de verdad tiene un mérito dentro de la película, que juega con eso y es una sátira bastante ácida, que es como una gran función, un gran espejismo con el que te lo pasas muy bien. Es una película realmente muy palomitera y para disfrutar para todos los públicos. Y yo creo que este tipo de contenido, ¿no? De peliculón, para mí es una gran oportunidad para que en otro caso, en otros países y demás, se pueda ver una película así por delante, incluso de Madres Paralelas, que aunque me parezca muy buena, El Buen Patrón me ha ganado por todas partes. Me parece además, de momento de lo que he visto, una de las películas del año. En general, ya no solo de España. Al Buen Patrón le doy un 4 de 5 y esperemos que dentro de otra vez un par de semanas podamos ver si compite por algo más, que no sea simplemente en ganarse las críticas de gente un poco resentida con que Almodóvar no haya sido el elegido este año. Y bueno, eso sería un poco todo. Si queréis que comente algo más relacionado con los Oscars, pues me lo podéis seguir diciendo, yo encantado. Y bueno, esto es todo por hoy. Dentro de poco tenéis una review de Venom 2 bastante fresquita. Y bueno, aunque no vaya a estar en Navidad, os voy a dejar unos cuantos vídeos programados, porque hay unas cuantas películas que han salido estas semanas que dan para review como mínimo. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos dentro de muy poco.